Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías replicó al ángel: «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». Respondiendo el ángel le dijo: «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno». El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir, no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitarme oprobio ante la gente». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos a pocos días de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, este gran acontecimiento al cual nos estamos preparando en los últimos días ya del tiempo de Adviento. Cada día estamos más cerca de celebrar el nacimiento de nuestro Señor, la presencia de nuestro Señor en medio de nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero esta presencia del Señor aquí entre nosotros fue precedida primero por la llegada del precursor, de Juan el Bautista. Es lo que acabamos de proclamar en la lectura del Evangelio del día de hoy. Cómo nos narra la concepción de Juan el Bautista. Nos dice el Santo Evangelio que Zacarías, su padre, estaba casado con
una descendiente de Aarón, con Isabel. Y los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Ellos eran personas muy piadosas, muy comprometidas, tenían un alto temor de Dios, es decir, temor de perder el amor de Dios, la gracia de Dios, no miedo a Dios, ¿no? Sino el temor de Dios, es decir, temor a perderlo, ¿no? Y nos dice que no podían tener hijos, porque Isabel era estéril. Y además ya los dos eran de edad avanzada. Entonces le llegó el turno a Zacarías, a como era su costumbre, le tocó entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Mientras la muchedumbre estaba afuera rezando, mientras Zacarías estaba en el templo ofreciendo el incienso. A los sumos sacerdotes le tocaba una o dos veces en toda su vida, ¿no? Porque eran muchos también. Y era como un privilegio, como una bendición, entrar ahí a ofrecer el incienso. Y mientras Zacarías está pues ofreciendo el incienso, se le aparece el ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Y al verlo pues Zacarías se sobresalta, ¿no? Y se queda con temor. Rápidamente el ángel le tranquiliza llamándole por su nombre. Qué importante esto, hermano. Qué importante, ¿no? Nos llama por nuestro nombre también a nosotros. No temas, Zacarías. Y aquí hay algo muy interesante que no debemos dejar pasar por alto. Le dice, tu oración ha sido escuchada. ¿Qué pedía Zacarías? Un hijo. El fin natural del matrimonio es tener hijos, sino para qué se casan, ¿verdad? ¿No? El fin natural del matrimonio es la procreación y educación de la prole después, ¿no? Entonces, aquí Zacarías, pues, en su oración siempre, juntamente con su esposa, donde pedían al Señor un hijo. Le dice el ángel, tu oración ha sido escuchada. Como hombres de fe, siempre se pusieron en las manos del Señor. Siempre aceptaron la voluntad del Señor. Pero eso no quita que no dejaban de pedir. Una oración confiada, una oración con fe, una oración pues perseverante, ¿no? Perseverante, constante, ¿no? Así tenemos que nosotros también hacer nuestra oración, ¿no? Que sea constante, perseverante, no debemos desanimarnos. El mismo Señor nos ha enseñado a orar con perseverancia, ¿no? Tu oración ha sido escuchada, tu mujer Isabel te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Pero ¿qué sucede, queridos hermanos? Que a la hora de la verdad, Zacarías titubea, duda, como también nos pasa a ti y a mí. Pedimos al Señor tal o cual, pero dudamos en nuestro corazón. Dudamos. Como contaba un obispo ya por Paraguay, ¿no? Les dijo, había sequía, ¿no? Y les dijo a sus feligreses, vengan mañana para hacer la oración de petición, implorar al Señor que nos mande la lluvia. Y al día siguiente llegaron los fieles todos, y el único que fue a esa oración llevando un paraguas fue un niño, el único que había confiado de verdad en la oración.
Los demás no llevaron paraguas. Dije, bueno, vamos a orar, pero no sé si habrá o no habrá lluvia, ¿no? Este niño fue con fe, ¿no? Muchas veces, a la hora de la verdad, tú y yo también dudamos, ¿no? Dudamos. Por eso siempre, hermanos, en nuestra oración hay que también encomendarnos al Espíritu Santo para que nos enseñe a pedir, porque muchas veces no sabemos pedir lo que nos conviene. Pues aquí Zacarías duda. ¿Cómo voy a estar seguro de eso que me dices si yo ya soy viejo y mi mujer también? Entonces el ángel le da una señal. Te quedarás mudo hasta que se cumplan las palabras que yo te he dicho, ¿no? La buena noticia que te he transmitido. Y así sucede, queridos hermanos. Por eso no debemos dudar. Debemos orar con perseverancia, ¿no? Con confianza, con piedad. Y dejar siempre en las manos de Dios, porque Dios sabe más, ¿no? Dios sabe más. Pues, queridos hermanos, que sigamos preparándonos y hagamos caso también a la predicación de San Juan después, ¿no? Que va a decir, conviértanse, arrepiéntanse, ¿no? Que detrás de mí viene a quien no soy digno de desatarle las sandalias, ¿no? Que es quien fue antes que yo, ¿no? Si existía antes que yo, ¿verdad? Entonces, sigamos preparándonos. Qué buen tema hoy, ¿no? La oración. ¿Cómo hacemos nuestra oración? No confundir con rezar, ¿no? Rezar es repetir con piedad las fórmulas de oración que ya conocemos, como el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, la Salve, ¿no? Etc. Orar es conversar con nuestro Dios. ¿Cómo hacemos la oración? ¿Conversamos con el Señor o vamos al templo y presentamos nuestra lista de quejas, ¿no? Como si Dios fuese pues algún organismo del Estado que nos tiene que escuchar nuestras quejas, o hacemos nuestras peticiones como si Dios fuese la beneficencia, ¿no? No, hermano, vayamos a la oración a dialogar con Dios, a contarle nuestras cosas, pero también a escucharle, ¿no? Escucharle, ¿no? El Señor nos habla a través de nuestra conciencia, ¿no? A través de una buena lectura, a través de su palabra, a través de la predicación, a través de la Santa Misa, a través de una oración. El Señor nos habla. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Vamos con tiempo o hacemos deprisa, estamos apurados, lo mínimo, ¿no? Por cumplir? No, hermanos. Que hagamos una oración con fe que mueva el corazón de Dios. Como decía alguien, démosle motivo a Dios para que nos escuche. Porque con nuestra oración estamos como haciendo que Dios nos escuche, ¿no? Nos preste atención, ¿no es cierto? Es como cuando tú vas a un personaje importante y quieres que te atienda, pues haces lo posible, ¿no? De estar ahí atento, ¿no? Buscas estrategias para llegar a esa persona y conversar, ¿no? Que te escuche, que te entienda lo que le quieres decir, ¿verdad? Pues mucho más con el Señor, ¿no? Sabiendo que Él está en el sagrario y sabiendo que Él nos ha dicho, venid a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pues que la Santísima Virgen María nos siga ayudando a prepararnos de la mejor manera para recibir a su Hijo en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país. Que nuestro buen Dios nos bendiga abundantemente y gracias por tus comentarios.